Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo por el gozo
Bien, vamos a dar pase con la lectura, hermanos, con la lectura bíblica. Voy a dar pase a mi hermana Zaida para que nos ayude con la lectura bíblica. Ubiquémonos, por favor, en Salmos, capítulo 34. Bien. Vamos a leer todo el Salmo 34. Salmo se ubica casi en la mitad de la Biblia, aunque creo que todos ya lo saben. Bien. Zaida, ¿nos podrás escuchar? Sí, amén. Bien, Estoy ubicando perfecto. Salmos 34. Ya. Está en el Antiguo Testamento. Eh, sí, Salmos 34 del Sí. 1 al 22. Sí, por favor, todo el 34. Amén. Amén. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en Salmos 34 del 1 al 22. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Amén, gloria a Dios. Amén, Zaida. Dios te bendiga. Como dice muy bien el Salmo, el Señor es el quien nos libra de todas las aflicciones, de todas nuestras tribulaciones, de todas nuestra tristeza, nuestras cargas. Toda la humanidad en sí tiene sus diferentes aflicciones, sus diferentes problemas, sus diferentes tribulaciones, se puede decir. Algunos sufren problemas de salud, algunos otros sufren problemas económicos, pérdidas familiares, otros sufren persecución. Las persecuciones vienen desde siglos anteriores, mucho antes del Señor Jesucristo, durante el Señor Jesucristo y después del Señor Jesucristo hasta ahora, y lo seguirá viendo. Las aflicciones y tribulaciones no solamente son de salud, no solamente es de alguna cosa en particular, es en general todo. Bien, hoy vamos a ir tratando este tema un poco detallado para poder entender lo que el Señor tiene para con nosotros en esta mañana. Bien, vamos a comenzar con la oración para luego ir con el sermón.
Les pido a todos que inclinen su rostro en reverencia a nuestro Señor, abran su corazón hacia Él, hablen con Él, no repitan como hacían los fariseos, vanas repeticiones, y hasta hoy en día repiten como si fueran grabadoras la misma oración, rosario lo llaman, repiten el mismo rezo, ¿no? Cuando el rezo en la Biblia no se menciona. El rezo es decir lo mismo como disco rayado, ¿no? Lo mismo, pensando que mientras más lo repetimos el Señor nos va a escuchar. No, no es así. Es como cuando ustedes o cuando yo hablo con mi padre, y yo no repito las mismas conversaciones con él, sino sería ilógico. Con el Señor es de la misma manera. Tenemos que hablar con Él, presentarnos con Él, con esta aflicción, con esta debilidad que tenemos para que Él nos fortalezca. Bien, inclinemos nuestro rostro y dirijámonos en oración hacia Él. Bien. Padre Santo, bendito Señor, gracias le damos, Padre, una vez más por permitir congregarnos en esta mañana para alabar su santo nombre por medio de su palabra y entender lo que usted nos tiene preparado, Padre, justamente por medio de la palabra, lo que usted nos tiene que decir, así como todos los días, hoy un día más. Gracias, Padre, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestros familiares. Le pedimos perdón, Padre, por las ofensas que hemos cometido en esta semana, aún desde que nos hemos levantado, Padre. A cada momento el cristiano peca contra usted, muchas veces hasta sin darnos cuenta, pero usted lo sabe, Padre. Por eso le pedimos que nos perdone, Señor, porque somos nos olvidamos tan rápido, Padre, somos tan pecadores que pecamos muchas veces hasta sin darnos cuenta y eso es lo que caracteriza a las personas. Gracias, Señor bendito. Le pido, por favor, que ponga su mano sobre sus siervos, Padre, sobre sus hijos, quienes creen en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, quienes su fe han puesto sobre Él. Y usted, Padre, estamos seguros que usted los librará. Usted nos manda a clamar a usted. Sus ojos están sobre nosotros y sus oídos están atentos a nuestro clamor. Nada hay fuera de su entendimiento, de su gracia, Padre, de su poder, de su soberanía. Todo usted lo sabe, lo comprende y lo puede. Le pedimos que en esta hora sea su Espíritu quien hable a través de su palabra, que su Espíritu ponga en nuestra boca las palabras adecuadas que usted nos manda, Padre, que nada sea de nosotros, todo sea de usted y para usted. Gracias, Padre bendito, todo esto le pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ¿alguien más se conectó? Bien, vamos a proyectar, voy a proyectar permítame. Primo, buenos días. ¿Tienes alguna dificultad, me imagino, por el internet? Espero que puedan escuchar. Voy a proyectar una PPT. Permítame, por favor. Bien. Como decía en el mensaje, pues el tema a tratar el día de hoy es las aflicciones, algo que todo cristiano, en realidad todo el mundo pasa por estas situaciones, problemas difíciles, problemas complicados, problemas de salud, problemas familiares, como bien dije, persecuciones. Permítame. Problemas, persecuciones que hoy mismo lo estamos viendo en el otro lado, pues en el otro continente, en el país de Afganistán, ¿no? Los talibanes han declarado guerra contra los cristianos. Los talibanes pues son un grupo militar muy cruel, sanguinario, que ellos siguen, permítame, más se están conectando. Me da mucho gusto ver que siguen conectándose. Permítame un segundito, está mi tía. A ver.
ver quién más está. Perfecto, tía, buenos días. Bienvenida, el Señor la bendiga. Me da mucho gusto que esté acompañándonos nuevamente. Como les decía, en el país pues de Afganistán está pasando persecuciones a los cristianos y ya han declarado guerra, que están indicando de no desean a ningún cristiano allá. Al que encuentran pueden pasar hasta por la muerte. Son tan radicales que hasta no pueden ni siquiera tener un aplicativo en sus celulares que tenga contenido bíblico, contenido cristiano, nada, porque de encontrarles, no solamente les quitarán el celular, sino serán encarcelados y hasta muchas veces llevados a la muerte. Las mujeres se les ha prohibido de todos sus derechos. Las mujeres prácticamente están viviendo bajo la esclavitud. No pueden salir a la calle sin estar su cuerpo completo cubierto. No pueden hablar con extraños varones, ¿no? Solamente con sus familiares varones, con su esposo, las que son casadas. Una persecución terrible, hermanos, que de verdad preocupa bastante. Ahora son ellos. ¿En qué momento nos tocará a nosotros pasar por esas persecuciones en la cual diga, todos los cristianos serán ejecutados? ¿Se imaginan cuántos van a salir de su fe como sucedió en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo les advirtió, les avisó varias veces que Él iba a morir en manos de los pecadores, en manos de su misma gente. Y ellos pues alardeaban todavía, ¿no? Especialmente Simón Pedro le decía, Señor, no te preocupes, yo te seguiré hasta el último de mis días, así que no te preocupes, yo no te negaré jamás. Sin embargo, el Señor Jesús, que conoce todo, le dice, de cierto te digo que antes de que el gallo cante hoy, me habrás negado 3 veces. Y eso mismo sucedió. Y es por eso que el Señor permite las aflicciones, por eso es que los cristianos pasamos por todas estas dificultades. Lo vamos a ver más adelante, pero es necesario muchas veces, aunque suene sanguinario, es necesario pasar por estas aflicciones y lo vamos a ver más adelante. Bien, el tema de hoy, las aflicciones, nos hemos basado exactamente en el Salmo 34 que nuestra hermana acabó de leer. Salmo 34, versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Más adelante vemos que esto es necesario, aunque parece un poco cruel, ¿no? Muchos dicen, pero si Dios es tan bueno, si Dios es tan amoroso, ¿por qué nos permite muchas cosas malas? Decimos, ¿no? Job, un ejemplo de fiel seguidor del Señor, fue un hombre que nunca claudicó. Ciertamente él se arrepintió, digamos, de haber nacido, pero es algo que él no puede evitar. Pero él nunca renegó contra el Señor. Él dijo, mejor me hubiera no nacido para estar pasando por esto. Pero él resistió hasta lo último y así nosotros también tenemos que resistir. Hermano, sé que es un poco difícil porque ciertamente estaba comentando en la mañana con una hermana y tenía un tema diferente al de hoy tratar, porque son tantas cosas las que estamos pasando, falsos maestros, falsos profetas, contiendas, aflicciones, tribulaciones, persecuciones, falta de fe, personas que se creen cristianos, pero sin embargo viven como se les venga en gana, como dice el dicho popular. Muchos temas a que tratar. Personas que piensan que por su religión se van a salvar, piensan que la Biblia no es, tiene muchos errores, no es de Dios. Otros libros son los que superan. Temas para tratar hay un montón, pero en esta mañana quise especialmente tratar de las aflicciones porque varios conocidos y familiares están pasando por lo mismo. No todos tenemos las mismas aflicciones, algunos humanamente son mayores, para algunos son
económicos, de salud, pero todos en sí tenemos aflicciones. Las aflicciones son en general, es uno solo. Es como hablar del pecado. Pecado es uno solo, que se divide pues en muchas maneras. Las aflicciones son de la misma manera. Algunos están pasando por problemas de salud y de verdad me entristece bastante ver por lo que tienen que pasar por estos problemas tan complicados. Gracias al Señor, algunos todavía no pasamos por eso, pero el Señor nos dice que es necesario pasar por ellas. Para ubicarnos, leyó nuestra hermana hace un momento Salmos 34, del 1 al 22. Los 3 versículos primeros son muy confortantes y hasta hay una alabanza de ello, ¿no? Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. La alabanza dice, ¿no? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Es una alabanza que a nosotros pues nos alienta, nos reconforta, ¿no? Para seguir ante tanta aflicción, tanta tribulación. El Señor nunca nos va a dejar, hermanos, a pesar que nosotros en nuestros 5 sentidos pensamos que no tenemos la presencia del Señor con nosotros porque ciertamente no lo podemos ver, pero nuestro espíritu nos da a entender que Él está con nosotros. No se entristezcan, no claudiquen, no pierdan su fe. Sigan adelante con el Señor porque es necesario que pasemos por esto. Versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, este es un salmo de David cuando estaba en tribulación, en persecución delante de Amalek. Como sabemos, David fue un guerrero que luchaba con el Señor, al lado del Señor, y él también sufría persecuciones, y él en cada momento alababa al Señor, pedía el respaldo del Señor en su vida. Nunca el Señor le abandonó, a pesar de que David muchas veces defraudó al Señor, el Señor siempre estaba con él, ¿no? Y él por eso en sus salmos dice, no, busqué a Jehová y él me oyó. De la misma manera, les exhorto a todos ustedes, busquen al Señor en todo tiempo, no solamente cuando están enfermos, no solamente cuando necesitan de Él, en todo momento. Cuando están enfermos, Él es su doctor, Él es su ayudador. Cuando están sanos, sigan adelante, oren a Él, denle gracias, démosle gracias por cuanto estamos aún vivos y podemos seguir alabando al Señor, porque para el Espíritu no hay nada más encantador, no hay nada más gozoso que alabar su santo nombre. Para algunos les parece aburrido. ¿Qué aburrido ir al templo, a ir a la iglesia, a estar todos los días cantando, alabando? Eso es nuestra carne. La carne no le gusta alabar al Señor, pero al Espíritu, el Espíritu se deleita en eso, alabar al Señor. ¿Se imaginan un día estar con Él ante su presencia y cantar ante el Señor, cantar coros, alabanzas todos los días? Eso será nuestro anhelo, nuestro deseo. Y ese es el anhelo del Espíritu. Por eso les exhorto a todos ustedes que están pasando por dificultades. Tengo mi tía que está pasando por una aflicción, mis papás que están pasando por aflicciones, mis amigos que también están pasando por aflicciones. Que no mengue su fe, que no cambie su creencia en el Señor Jesucristo. Bien, ¿alguien más ingresó? Les exhorto a ellos, confíen en el Señor en todo tiempo, por más difícil que parezca, por más difícil que se les haga esto de seguir al Señor. Pero también tenemos que entender y saber que el Señor permite las aflicciones, permite las persecuciones muchas veces, y parece algo cruel, pero es el Señor y tenemos que entender esto. Muchas veces nos consideramos cristianos, cristianitos, porque solamente mencionamos Dios te ama, Dios te bendice, Dios es tu pastor, ¿no? Jehová es mi pastor, Salmos 23.
Oh, qué bonito. Y cuando estamos en persecución, cuando estamos en tribulaciones, que ya no es nuestro Dios. El problema es que hay muchos que se consideran cristianos fieles al Señor, pero cuando viene una tribulación o una aflicción, lo primero que hacen es alejarse del Señor. Muchas veces el Señor permite estas aflicciones para ver quién es un verdadero seguidor de Él. Muchas veces en las dificultades se conoce al verdadero cristiano. Bien, tenemos que entender que el Señor es nuestro ayudador y Él nunca nos va a dejar. Por más que nosotros pensemos que no es así, Él siempre estará con nosotros. Ubiquémonos, por favor, en el Salmo 107, en el mismo libro, un poco más adelante. Salmo 107, capítulo 107, versículo especialmente 6, 13 y 19. Dice lo siguiente. Bien, el Salmo 107, versículo 6 dice: Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de las aflicciones. Habla del pueblo de Jehová, que pasaron por muchas dificultades, por muchas aflicciones y tribulaciones. Pero ¿cómo es? A pesar de que el Señor les libraba de una situación complicada, ellos clamaban al Señor y el Señor les libraba. Se daba a conocer el Señor con sus mismas obras ante ellos, pero a pesar de ello se desviaban, nuevamente volvían al pecado, volvían a perderse del camino. Por eso el Señor permitió muchas veces estas dificultades para que vuelvan sus rostros hacia Él. Más adelante nuevamente vemos en el versículo 13, Salmo 107, versículo 13. Después que pasaron por otra aflicción, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Por segunda vez los libró. Nuevamente en el versículo 19, volvieron a caer en aflicciones y en tribulaciones. Y el versículo 18 dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Todo esto habla de clamar al Señor, de orar, de pedirle a Él que nos libre de todo esto. Y el Señor no hace oídos sordos a nuestros clamores. Él nos escucha, Él está atento a nuestras súplicas, a nuestro clamor. Y no es porque sea un Dios malo, porque es necesario que nosotros clamemos, porque eso es lo que Él manda para darnos cuenta o para demostrar nuestra fe en el Señor. Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Me siento mal, vamos a un brujo, vamos a un curandero, vamos a que nos haga la limpia. Cosas humanas, por eso el Señor dijo: velad que nadie les engañe con huecas enseñanzas, ¿no? Con vanas costumbres que a nada lleva. El Señor es el único que nos puede salvar. Y más adelante sigue todavía en el versículo 28 de la misma manera. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Todo este versículo habla de clamar a Jehová. Ubiquémonos en Romanos capítulo 8. Espero que nos guíen, que se guíen con su Biblia, porque ¿cómo podemos conocer al Señor si ni siquiera leemos su palabra? Tenemos que conocer al Señor. ¿Y cómo lo conocemos? Únicamente a través de su palabra. No lo vamos a encontrar en ningún otro lugar. Bien. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, está proyectado para los que no tienen Biblia consigo en este momento. Vamos a leer. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en Hechos capítulo 14, versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Parece algo duro de entender esto, ¿no? Parece algo
algo difícil, algo cruel muchas veces, no que me digan, es que es necesario que pases por estos problemas. Muchos no lo entienden. ¿Cómo es que Dios puede ser así? Él es Dios, hermanos. No podemos reprochar nada a Él. Tenemos que ser fieles en todo momento con el Señor. ¿De qué nos hablan estos textos? Salmo 107, Romanos 8, 18, Hechos capítulo 4, y así hay un montón, un innumerable textos que nos hablan de esto, de las aflicciones, del clamar al Señor, de buscar al Señor, de seguir al Señor en todo tiempo, de no desmayar en ningún momento. Toda la Biblia nos habla de ello. El Salmo 107 especialmente nos habla, nos enseña, ¿no? De que el Señor nos librará de nuestras aflicciones. Por consiguiente, tenemos que confiar en Dios en todo momento y clamar a Dios en nuestras aflicciones. No solamente esperar a que nos pase. El Señor permite tus aflicciones para que te acuerdes de Él. Porque no sé si les ha pasado a muchos, yo creo que, bueno, a mí también me ha pasado. Cuando estamos con problemas, cuando estamos en dificultades, ahí es cuando clamamos, Señor, ayúdame, por favor, líbreme de esto. El Señor nos escucha y nos libra. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Gracias, Señor, ahora sí me voy. Y ya no te necesito, ¿cierto? Porque solamente lo buscamos cuando estamos con dificultades. Pero al Señor tenemos que buscarlo en todo tiempo. Y estemos convencidos de que Él nos librará de las aflicciones. Lo que sí no es a nuestro tiempo, eso es a su debido momento. Muchas veces los cristianos o los que se dicen ser cristianos se alejan del Señor porque no les cumple sus deseos en el momento que ellos quieren. Dios nos librará a su debido momento. No es que les va a librar de un día a otro, puede ser de una semana a otra, de un mes a otro, pero es bajo sus condiciones, no es bajo nuestras condiciones. Señor, pero yo ayer te oré, clamé a ti y no me hiciste caso. Él es Dios. Pablo muchas veces sufría de un problema al estómago, ¿no? Muchos opinan que pudo haber sido una gastritis crónica, problemas de salud, ¿no? Que era como un aguijón que sufría en el estómago. Y él muchas veces clamaba al Señor para que le libre. Y el Señor hizo todo lo contrario, nunca le libró de ese dolor. Pero no les digo para que piensen que el Señor no los va a librar. Es Él quien nos da, porque hasta Pablo aceptó, si el Señor me hubiera librado de esto, pues yo de repente me hubiera vanagloriado en mí mismo, ¿no? Y me hubiera salido de la fe. Muchas veces el Señor nos tiene ahí con esa tribulación, con esa aflicción para no olvidarnos, para no olvidarnos de Él. Ubiquémonos en Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3 dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Versículo 5, disculpen, voy a agregar. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se imaginan? Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. El segundo texto que leímos en Romanos capítulo 8, versículo 18, nos habla de que las aflicciones de este mundo son temporales. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Un dicho popular. Y tiene mucha razón. No hay mal que dure tanto tiempo. Y también no hay aflicciones que dure toda la vida. El Señor es fiel para con los que le temen, y Él hace que las aflicciones no sean eternas. Si estás pasando por una dificultad de salud, clama al Señor y Él te librará. Clama a Él. Confía en el Señor en todo momento. Él es tu Salvador, Él es tu ayudador. Si el Señor lo permite, tú te salvarás. Si el Señor no lo permite, ni siquiera los doctores te podrán salvar. Pero
Si aunque los doctores te digan que no hay remedio, cuando el Señor dice que sí, Él lo hará. No importa si los doctores te digan que no hay salud, que no tienes esperanza. La esperanza viene del Señor. Volvamos a leer Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se dan cuenta? Tenemos que pasar por estas pruebas para demostrar nuestra paciencia, nuestro amor al Señor que nos fue dado por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a demostrar que somos cristianos si ni siquiera hemos pasado por una prueba? Y esto lo podemos ver en el libro de Job, cuando se reunieron los ángeles con el Señor, y también ahí estaba con ellos Satanás, el acusador, ¿no? Y el Señor le habla, le dice, ¿de dónde vienes? Vengo de todas partes, le dice, de todas las partes del planeta, de todos los rincones. Y había en ese entonces un solo hombre que era fiel al Señor, era recto en su conducta, en todo, amaba al Señor, seguía su camino. Y justamente le pregunta por él. Satanás le dice, sí, le dice, veo que eres un hombre fiel, intachable, recto, conforme a tus caminos, pero él lo hace porque tú le das todo, pero le dice, de otra manera no te va a seguir. Si quieres, intenta, quítale todos los bienes que tienes y vas a ver cómo va a blasfemar en tu rostro. Ya no te va a seguir. Y es lo mismo que el acusador hace hoy en día. Cuando estamos bien, muchas veces hasta en las cosas pequeñas se le acusa. Es porque Alcibiades está bien, es que te sigue. Si quieres, mándale una prueba, mándale una aflicción, vas a ver cómo va a abandonar su fe. Cristóbal, Etelvina, Eulalia, Sedina, Zaida, Leodán, Vanessa. Ellos te siguen porque les das todas las cosas bien, todas, porque les das salud, les das economía, les das dinero. A Olga, a Álvaro, a todos les va bien. ¿Por qué no te van a seguir? Si quieres darle una prueba, vas a ver cómo van a empezar a huir. El Señor es malo, que el Señor me abandona, que por qué me pasa esto si soy un cristiano. Vas a ver, mándales esa prueba. E hizo eso con Job. Dios permitió que Satanás los zarandeara como a trapo, como a trigo, como vemos más adelante. Satanás lo exprimió a Job, le quitó todos sus bienes, le quitó a sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, le quitó todo su ganado, todos sus empleados. Y por último, le envió una enfermedad incurable humanamente, una enfermedad en la cual la piel se pudría, sufría descomposición y su olor era putrefacto pues a kilómetros. Dese cuenta ese dolor por los que él pasaba. Él gritaba, lloraba de noche, lloraba de día por el dolor que sentía por esas aflicciones, pero ni un solo día blasfemó contra el Señor. Él seguía en su fe. Es más, su esposa, la quien debería de haberle ayudado en su fe, fue quien más fue su tropiezo. ¿Por qué no blasfemas contra el Señor para que te quite la vida y dejes de sufrir de esta manera? Nos da a entender de que aún las personas más cercanas a nosotros van a intentar hacernos caer, pero ni siquiera de ellos hagamos caso. ¿Qué es lo que decía Job? ¿Acaso solamente en las cosas buenas vamos a ser fieles en el Señor? No es así, tenemos que ser fieles en todo momento. Dios me dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. En Él tenemos que confiar todos los días, amigos, hermanos, en la fe, amigos míos. No podemos claudicar en el último momento. Y el libro de Hechos, capítulo 14,
nos enseña que las tribulaciones son pruebas para demostrar nuestra fe. Recordemos a Abraham. Abraham, un fiel seguidor del Señor. Abraham es considerado como el amigo de Dios, ¿no? Él era su amigo, ya, Dios lo amaba, Dios hablaba con él. Entonces, como era su amigo, pues no tendría por qué pasar dificultades. Pero sin embargo, el Señor le envió una prueba. Muchos se dirán, ¿pero por qué? Si Dios sabía su corazón, conocía el corazón, que Abraham no le iba a fallar. Una de las respuestas para estas preguntas es de que así como somos pecadores, somos muy necios y necesitamos que el Señor nos explique manzanita por manzanita cuánto es 1 más 1, 2 más 2. Si Dios no le hubiera mandado esa prueba, ¿quién hubiera hablado de la fe de Abraham para con Dios? Muchas veces Dios permite esto para que su gloria se manifieste en nosotros. Abraham fue un fiel seguidor del Señor. Le obedeció en todo, hasta cuando Dios le pidió a su hijo. Abraham tenía a su esposa que se llamó Sara. Sara era estéril. Y a pesar de ello el Señor le dijo, de ti nacerán muchas naciones como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Ellos sobre todo Sara en su incredulidad, pero ya soy vieja, mi esposo es viejo, ya tenemos más de 80 años, ¿cómo vamos a tener un hijo? Pero sin embargo el Señor le dijo, ¿qué difícil hay para mí? ¿Qué difícil hay para el Señor? Nada. Les dio un hijo, y a pesar de que fue solamente un hijo, le dijo a Abraham, dame a tu hijo. En pocas palabras le dijo, sacrifícalo para mí, mátalo, dame en holocausto. La Biblia menciona que Abraham obedeció, pero siendo humanos, pensando, ¿se imaginan cuál habrá sido el dolor de Abraham? ¿Ustedes se imaginan? Ya, Señor, te voy a dar a mi hijo. No te preocupes, es como darte a una oveja, no. ¿Se imaginan el dolor, la prueba de Abraham para decir, sí, Señor, voy a dar a mi hijo? ¿Cuánto lo habrá pensado? ¿Cuánto lo habrá sufrido? ¿Cuánto lo habrá meditado? Que su único hijo que le daba con su esposa tenía que ofrecerlo en sacrificio. Pero sin embargo él lo hizo, porque sabía que tenía que confiar en el Señor en todo. Abraham no sabía que al último le iba a librar. Abraham se fue con la mentalidad de que tenía que matar a su hijo. Pero sin embargo sabemos qué sucedió al último. El Señor presentó la intromisión, que fue este corderito que ven ahí, ¿no? Estoy al lado del cordero. Él fue quien reemplazó al hijo de Abraham, a Isaac. De la misma manera nosotros tenemos que ser fieles en todos, amigos míos. Y como dice, ubíquese por favor en el libro de 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios está después de Romanos. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4. Dice, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, por el Señor. Nos da a entender que por medio de las tribulaciones mostramos nuestra fe en el Señor y vemos su consuelo, mediante los cuales ayudamos a los demás a permanecer en la fe. ¿Cómo vamos a demostrar nuestra fe ante los demás? ¿Solo de palabra? No, tiene que ser también de hechos. Tenemos que mostrar que somos fieles al Señor en todo, en palabra, en tribulaciones, en aflicciones, en congoja, en tristeza, en todos. De repente algunos dirán, Alcibiades, todavía eres joven, no has pasado por lo que yo pasé. Puede ser que sí, pero cada quien, hay un dicho que dice, cada quien con su santo,
cada quien con su problema. De repente el problema que estás pasando por este momento sea mayor al mío, pero cada quien sufre en su propia aflicción. Así que te exhorto en esta mañana a seguir con tu fe, a no declinar, a no blasfemar contra el Señor. El Señor te da todo, el Señor te lo puede quitar todo. El Señor te dio la vida, te la puede quitar. Todo lo que el Señor te da, también te la puede quitar. Pero te animo a seguir en la fe. El enemigo, el mundo, las pruebas nos pueden querer alejar del Señor, pero no lo permitamos. Sus aflicciones pueden ser, sus pruebas pueden ser aflicciones, pueden ser enfermedades. Nuestras pruebas pueden ser los placeres, pueden ser tantas cosas del mundo. Y de la misma manera estamos ahí batallando con ellas para no caer. Porque ciertamente el ser cristiano es muy difícil. Es muy difícil para poder entenderlo de la siguiente manera. ¿Cuántos caminos hay para llegar al Padre? Solamente uno, ¿cierto? No hay más. ¿Y cuántos caminos hay para llegar al infierno? Hay un montón, ¿cierto? Hay un montón de caminos. Está nuestra falta de fe, nuestras obras, nuestros pecados. Irónicamente, hasta las religiones también son caminos que conducen al infierno. Eso es lo que sabe el cristiano, que para Dios hay un solo camino y para el infierno hay muchos. Pero el inconverso, el que no conoce al Señor, piensa lo contrario, que para llegar al infierno hay un solo camino, ser malo. Y para llegar a Dios hay muchos. Tienes que ser bueno, tienes que estar en una religión, tienes que portarte bien, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que hacer muchas cosas, tienes que ayudar a los que lo necesitan y vas a ver cómo el Señor te va a ayudar. El Señor no te va a salvar por eso. Esa es la contrariedad que tenemos las personas. Los cristianos sabemos que para Dios hay un solo camino, los inconversos piensan que hay muchos. Y ahí es muchas veces cuando caemos. Tengan mucho cuidado de declinar su fe diciendo o pensando, es que este curandero me va a sanar, me va a salvar. No. Toda la salvación proviene del Señor por medio de su palabra. Cualquier rito que esté contrario a la Biblia, sea un rito satánico. Por más que digan soy un brujo bueno, soy un curandero blanco, no. Siempre y cuando sea del Señor, sea algo cristiano y bíblicamente, háganlo. Nada de que me voy a limpiar con el cuy, me voy a limpiar con un huevo, me voy a limpiar con una lumbre, nada de eso. Aleja al Señor. Nadie de los cristianos o de los seguidores del Señor cometieron esas prácticas. Lo único que hicieron fue obedecer al Señor cuando les dijo que alzaran la imagen de una serpiente y todos aquellos que sean mordidos por una serpiente miraban a esa imagen y eran sanados. Pero solamente fue una vez, porque el Señor lo ordenó. No lo podemos hacer, no lo podemos emplear para el día de hoy para otras cosas. La confianza está solamente en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro amado Dios. Permítanme. Bien, ¿pueden ver? Bien. ¿Cómo afrontar las aflicciones? ¿Cómo las podemos soportar? La respuesta, tal vez simple se puede decir, es la siguiente. Clamando al Señor en oración en todo tiempo, porque el Señor cuida a los justos y está atento a sus clamores. No olviden esto. El Señor está atento a nuestras oraciones, a nuestro clamor. ¿Qué es clamar? ¿Qué es esa palabra? Clamor no es gritar, como muchos dicen, gritan a fuerte voz como si el Señor estuviera sordo. No sé si habrán pasado. Todavía con el micrófono, Señor, está sordo, escucha. No, el clamar no es eso. El clamar muchas veces es pedir al Señor como niños.
con las lágrimas en los ojos. Clamar es sobrepasar nuestro límite humano. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Jeremías 33:3 nos da a entender: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar. Enciérrate en tu cuarto o une a tu familia, junta a tus hijos, junta a todos tus amigos. Si lo deseas, solo, clama al Señor. Ora en silencio. Llora como niño si deseas hacerlo. El Señor te va a escuchar. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 4. Porque también estando con ustedes, os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y ustedes lo saben. Las tribulaciones, nadie está exento de eso. Como dije, algunos están pasando por dificultades económicas y de salud. En el otro continente están pasando persecuciones. ¿Se imaginan que te digan, no hables de Jesucristo, ni de Dios, ni de esa Biblia, si no te matamos? ¿Se imaginan? Las enfermedades muchas veces nos pueden matar poco a poco, después de varios meses, varios años, pero que te maten de un momento a otro, y muchas veces no estando firme en la fe. ¿Cuántos quisiéramos pues tener la suerte, se podría decir, o la bendición que tuvo este ladrón que fue crucificado juntamente con el Señor? Él estaba destinado para el infierno en su idea, porque él era malo, era terrible, había cometido muchos pecados, pero él en el último momento de su vida creyó en el Señor Jesucristo, creyó que el que estaba a su costado era el Hijo de Dios, era Dios. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él sabía de las cosas de Dios. Él posiblemente era un judío que sabía de las cosas del Señor. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Sabía que existía un cielo, existían las tribulaciones en la tierra, existía un infierno. Pero el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo, no mañana ni pasado, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tuvo mucha dicha este hombre de arrepentirse en el último momento. La pregunta es para ti. ¿Tendrás la misma suerte que tuvo este ladrón de poder saber que te quedan 2-3 horas de vida y tienes tiempo suficiente para arrepentirte? Porque el arrepentirte no lleva mucho tiempo. Pero no lo tomen esto como algo vano. No sean como los hipócritas, no solamente de aquel entonces, sino de hoy. Yo soy cristiano porque leo mi Biblia. Soy cristiano porque no hago mal a nadie, porque soy bueno. No hago mal a nadie, porque mi conciencia está tranquila. Y las pestilencias que hablas de tu prójimo, ¿cómo te dejan? No importa. Yo puedo hablar de los demás. Puedo hablar mal, pero yo creo en Dios. En la mañana estuve hablando con una ex compañera de trabajo donde laboro. Ya no está en la empresa donde estoy. Y me he vuelto, creo, un poco incómodo para algunos supuestos cristianos que dicen creer en el Señor, pero sin embargo sus publicaciones son heréticas, son contrarias al Señor. Publicaba una imagen con una canción romántica, obviamente mundana, diciendo que ama a tal persona, que sin ella no puede vivir, que es el oxígeno, X cosas. Y yo pues me tomé el atrevimiento de exhortarla a mi manera un poco áspera, porque ciertamente tengo mucho celo del Señor cuando blasfeman, muchas veces sin darse cuenta. Le dije, ¿usted es cristiana? ¿Cierto? Sí, me dice, soy cristiana. ¿Y estas cosas? ¿Y eso qué tiene que ver? Me hizo un testamento. Y en ese testamento estaba, no, pero yo soy cristiana, el Señor sabe, yo me entregué al Señor hace 2 años,
No importa cómo yo le adore, yo le sigo al Señor. Él sabe que soy una pecadora y no importa, yo no voy a ser santa, no voy a buscar esas cosas. El Señor sabe que yo creo en Él y eso es todo. ¿Se imaginan la falta de conocimiento bíblico? Empezó a juzgar a tal por cual, no, pero los pastores, que los ladrones, que esto, que este otro, son tan pecadores y tú me vienes a decir esto, que este otro. O sea, la falta de conocimiento bíblico nos lleva a pecar muchas veces, en gran manera. Y la falta de conocimiento bíblico nos aleja del Señor. Por eso el Señor dice, es necesario que pasen por tribulaciones para yo ver quién está fiel en mi ley, quién está fiel en mi gracia, quién está fiel en mi camino, que es mi Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo dice y seguirá diciendo, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor dice, busquen la santidad, santifíquense. Pero sin embargo las personas, no, a mí no me importa si yo no voy a ser santo, porque para ellos ser santo es estar como esa estatua con la cara tristona, cara acongojada, ¿no? Esa cara fea que me da miedo, las lágrimas por acá, una cara terrible y sin embargo es su santito. Para ellos ser santo es la imagen, ser santo no es eso. Santos son los que están vivos, por eso el Señor dice santifíquense, porque yo, Jehová, soy su Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. No es porque hace 50 años hayas hecho una oración. En ninguna parte de la Biblia dice que a través de una oración serás salvo. Solo que la oración es necesaria por lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero esa oración no te salva. Lo que te salva es tu fe en el Señor Jesucristo desde que lo conociste hasta el fin de tus días. Por eso estas aflicciones que no menguen tu fe, que no hagan caer tu creencia en el Señor. Porque ciertamente la salvación no se pierde, pero ten en cuenta, ¿el Señor te ha salvado? ¿Has creído en Él? Hay una doctrina que dice que la salvación se puede perder y otra en la que creemos, bueno, de la que soy parte, es de que la salvación no se puede perder, ciertamente. ¿Por qué? Porque el Señor en la predestinación elige a su pequeño remanente, quien todos ellos se van a salvar. Y es imposible que la pierdan porque el Señor la otorgó. El Señor no es que toma mi salvación, y dame mi salvación. No, Él no es como un niño chiquito que te va a estar dando y quitando la salvación. Te otorga la salvación y te la da. Pero ten cuidado, porque yo también eso pensaba antes de empezar con este camino. Como la salvación no se pierde, puedo estar en el mundo, puedo ir con 2, 3 mujeres, estar en las discotecas, poder cometer si la salvación ya la tengo. Ten mucho cuidado porque ese es un indicador de que no eres salvo. Y no es que vas a perder tu salvación, sino es que nunca la tuviste. Tenga mucho cuidado. La salvación no se pierde. Pero ten cuidado si es que tienes esa salvación. Bien, para culminar, y espero que no sea su deseo que culminemos, sino es que entiendo que tenemos actividades que realizar. Y bueno, para culminar con esto, las conclusiones de estos pasajes, que en realidad hay muchos, pero solo hemos extraído 3 de ellos, porque si hablamos de todos, pues no alcanzaría 1 hora, ni un día, ni una semana, un montón. La primera conclusión es de que no hay aflicción que el Señor no pueda liberar, de las cuales el Señor no nos pueda librar. ¿Qué difícil hay para el Señor? A Sara, que era estéril, le dio un hijo. A Rebeca, a sus siervas, que eran estériles, les hizo tener muchos hijos. Qué difícil hay para el Señor. A los incrédulos hace creer. Permítame. Qué difícil hay para el Señor. Así como no hay nada difícil de
El Señor puede destruir la tierra en un segundo. Puede cambiar toda la historia en un momento. ¿Qué difícil hay para Él? Así como no hay nada difícil, no hay aflicción que el Señor no pueda librar. Segundo, las aflicciones de este mundo son pasajeras. Como dije, no hay mal que dure 100 años, dice, ¿no? Ni cuerpo que lo resista. En idioma cristiano es que las aflicciones de este mundo son pasajeras. Y tercero, es necesario pasar por aflicciones. Como ya lo vimos, las aflicciones producen paciencia. La paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza y todo está entrelazado con nuestro Señor. Es necesario que pasemos por pruebas, por tribulaciones, para demostrar nuestra fe en el Señor. Por favor, por eso les pido que no menguen su fe, que no pierdan su creencia, su fe en el Señor, por las dificultades que puedan estar pasando y o que puedan pasar más adelante. El Señor es fiel para con los que le temen, y ciertamente su misericordia es infinita. Así como liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, a ti te puede librar de tu enfermedad. Pero clama a Él, síguele en todo momento, de día y de noche, semana a semana, mes a mes, año a año. De repente te parece algo difícil, algo aburrido. Lo dice la experiencia con la que yo también pensaba, que todos los domingos ir a la iglesia, que todos los días leer la Biblia, que todos los días orar, qué aburrido y qué feo este evangelio, pensaba eso yo. Ahora digo, qué necio he sido al pensar eso. Eso era prueba de que no estaba yo andando correctamente en los caminos del Señor, porque ahora encuentro gozo, encuentro anhelo de estar con el Señor, de estar hablándole de este camino. ¿Se imaginan? Porque lo que nos espera más allá, como ven en esta imagen, el Cordero y el León, esta imagen representa a nuestro Señor Jesucristo. Hace más de 2000 años vino como este corderito, pero más adelante vendrá como este león, como el que ven, no se ve, como ese león. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hace más de 2000 años vino como un tierno cordero, como una mansa oveja, y mudo fue llevado al matadero. Pero esta vez vendrá con gran gloria y poder, a juzgarte a ti, a juzgarme a mí, a juzgar a todos. Y a todos los que no creyeron les juzgará conforme a sus obras, dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Así que por eso, nuevamente, te exhorto, te animo, te aliento a seguir en la fe en el Señor. No pierdas tu fe por nada del mundo, mas estas pruebas te acerquen mucho más al Señor. En lugar de alejarte, que te acerquen más a Dios. Él es tu creador, Él te dio la vida, Él te dio todo lo que tú tienes. Tal vez dirás por mi propio esfuerzo, no fue por tu propio esfuerzo, es porque el Señor lo permitió. Las dificultades y aflicciones, hermanos, amigos, ciertamente son muy difíciles. Puedo entender a algunos que de repente yo no he pasado por esas aflicciones, pero sé que un día las voy a pasar. Una de las aflicciones es estar casados, creo, ¿no? No creo que sea eso. Una de las aflicciones es probar nuestra fe ante el Señor. ¿Sí? Probar nuestra fe. Y la fe en la que tenemos ante el Señor es la misma fe con la que nos hace predicar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos te ofrecen el oro y el moro. Ven al Señor Jesucristo y te hará rico. Solucionará tus problemas. Te solucionará tu matrimonio. Te hará un grande, te hará famoso. En ninguna parte de la Biblia dice eso. El Señor dice, todavía vengo a lo contrario. Yo vengo a poner en disputa a los padres con los hijos. Vengo a poner pleito, dicen las familias. No se refiere que él vino como a hacerles pelear, no. Sino porque en la familia no todos creemos en el Señor Jesucristo.
Unos creen en el Señor Jesucristo a su manera y no les gusta el verdadero evangelio. Por eso siempre habrá pleito, habrá contienda y pelea entre ellos. La verdadera fe y la verdadera doctrina del Señor Jesucristo es que si quieres seguir al Señor, tienes que cargar tu cruz todos los días, no dice una sola vez, todos los días y seguir al Señor Jesucristo. Tener en cuenta que vas a pasar por muchas tribulaciones, por muchas aflicciones, de las cuales solo el Señor te podrá librar. Solamente Él. La doctrina del Señor Jesucristo no es que te va a mejorar el matrimonio. Ciertamente lo puede hacer, pero no te acerques al Señor con esa intención. ¿Recuerdan los discípulos que le seguían? Un montón le seguían. El Señor Jesucristo le dice, ustedes no me siguen por su fe. Ustedes no me siguen porque crean que ¿quién soy yo? Ustedes me siguen por la comida, me siguen por los milagros que yo hago. No caigas en eso. Es que el Señor me va a hacer milagros, por eso yo me voy a acercar a Él. No. Puede hacer él eso y mucho más, pero que tu intención no sea eso, sino sigue al Señor Jesucristo porque Él es digno de alabanza, digno de seguir. Él murió por ti hace más de 2000 años. ¿Qué más quieres? ¿Quieres dinero? Pues trabaja. ¿Quieres una buena familia? Pues honra al Señor y Él obrará en tu familia. No desmayes, no salgas de Él. Cambia tu manera de pensar y no la vas a poder hacer solo. Tienes que entregar tu vida al Señor. Habla adecuadamente, viste adecuadamente, sigue al Señor, cría a tus hijos adecuadamente. No te alegres cuando tu hijo lanza un insulto. Debes de odiar eso, no a tu hijo, sino al pecado. Porque si de pequeño te falta el respeto, de grande te puede hasta levantar la mano. Cría cuervos, dice el dicho popular, y te sacarán los ojos. A tu hijo lo tienes que criar desde pequeño rectamente, porque una vez que crece, no lo vas a poder hacer. Es como los árboles, que una vez que nacen, crecen torcidos, enderézalo, no vas a poder. En tu manera de pensar, tiene que estar Cristo, el Señor Jesucristo. En tu manera de actuar, tiene que estar el Señor Jesucristo. En tu manera de vestir, tiene que estar el Señor Jesucristo. En tu hablar, en tu levantarte, en tu acostarte, en tus aflicciones, en tus persecuciones, en tus tribulaciones, en tus problemas, en tus problemas y en las cosas buenas que te pasan. El problema de hoy en día es que buscamos al Señor Jesucristo por felicidad, pero no para santidad. La santidad es la que nos hará ver al Señor, hermanos míos. Hebreos 14:12 dice, busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Espero que este sermón haya sido pues de ayuda para ustedes, que les haya reconfortado, porque ciertamente no proviene de mí. Es el Espíritu Santo quien habla a través de nosotros. Y no solamente eso, sino a través de su palabra. Porque si yo hablo cosas contrarias a este libro sagrado, me consideraría anatema. Y un anatema es un maldito de Dios. Y eso es lo menos que quiero hacer. Así que nuevamente, ora al Señor, clama al Señor, vive para el Señor, haz todo para el Señor, lee tu Biblia, ora al Señor todos los días, predica su palabra, medita en su palabra, estudia su palabra. Un día te vas a sentir aburrido, pero vence esa tentación. Las tentaciones no solamente para los hombres o para las mujeres es los placeres carnales, no. Las tentaciones son hasta cuando tu mente te dice, en lugar de leer esta Biblia, abre tu Facebook, ve una película, qué aburrido, te va a dar sueño. Y ciertamente muchas veces da sueño, a mí me ha pasado. A veces cuando intento nada más abrir la Biblia, no falta una notificación, un mensajito, que alguien desea ser tu amigo, un video por ahí de películas.
un montón de cosas. ¿Qué es lo que me obliga? A cerrar la Biblia. Dice el dicho en juvenil, ya fui. Así que tenemos que estar firmes en la fe, hermanos míos. La fe es lo único que nos va a dar la salvación que es en nuestro Señor Jesucristo.